Hola, bienvenidos al último programa de Voz y Voto 2020. Como verán, en este año de pandemia, en la recta final, me tocó quedar a mí confinada por el COVID. Pero el programa lo vamos a hacer igual. Y lo que tenemos preparado para hoy es un especial sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y ahora le toca el turno a la Cámara de Senadores. Pero antes de meternos en el recinto, vamos a ver qué pasaba en la calle, porque este tema interpela claramente a toda la sociedad. El aborto me parece un horror. Los católicos y los cristianos y todos nos sentimos como extorsionados y engañados. Es un dolor inmenso. Nunca pensé que este país, en este momento que se acerca la Navidad, íbamos a pasar por esto. Realmente un dolor. Estoy a favor del aborto porque es importante que en el año en el que estamos no puede ser que las mujeres sigamos teniendo restricciones en cuanto a nuestras decisiones que interpelan solo nuestro propio cuerpo, por lo cual considero que es importantísimo que salga el proyecto y que se avance tanto en el proyecto del IVE como el del 1000 días. El proyecto que supuestamente es para los pobres no quieren abortar, justamente lo que quieren es terminar con la pobreza matando pobres, pero no dándoles dignidad de vida, dándoles educación, dándoles trabajo, simplemente matándolos, o sea que no se llenen la boca de pobres. Justamente esto está hecho por los países ricos para evitar los países pobres que sigan reproduciéndose, eso se sabe de entrada. Hablan de los derechos de las mujeres y qué pasa con todos los bebitos, las mujeres bebés que están dentro de las panzas de sus madres. ¿No tienen derechos acaso? Y ojalá que sea ley, porque se va a cumplir una deuda que tiene la democracia con las mujeres. Y van a ver ustedes que me escuchen las opiniones de los antiderechos. No existimos las mujeres, hablan todo el tiempo del embrión nada más. Bueno, estamos acá para defender al niño por nacer, porque nos damos cuenta que después de tantos debates ya no hay nada que pueda negar su humanidad, nada puede negar la existencia de un ser humano dentro de la mamá. Porque bueno, ¿qué puede gestar una señora, no? Una persona, una mujer, solo gesta un bebé. Así que estamos acá para decirle a los diputados que se trata de matar o dejar vivir y queremos pedirles que su voto los deje vivir. Queremos que todos los diputados hoy mismo abran sus ojos y lo miren. Si esto no es un ser humano, señores diputados, ¿qué es? Tiene que ver con la autonomía de las mujeres, tiene que ver con su libertad, su derecho a decidir, su derecho humano y además de ser una cuestión de salud pública. Pero fundamentalmente es el derecho de las personas a decidir sobre su vida. La vida se defiende desde la concepción porque hay vida en la concepción y las mujeres necesitan esa asistencia integral desde el momento cero de su embarazo, sea el embarazo que sea. A eso debería atender el gobierno, atender a leyes de adopción, atender a que los violadores y proxenetas estén en la cárcel y las mujeres dejen de ser víctimas
de estos casos que realmente nos toca lamentar en nuestro país. Esas leyes tendrían que estar tratándose en el Congreso, no debatir la vida, porque la vida no se debate. Es la tercera vez que estamos en el Congreso. Necesitamos que esta ley salga porque nos es urgente la decisión sobre nuestro propio cuerpo. Bueno, y respecto a lo que esperamos que ocurra hoy en la Cámara de Diputados, tenemos muy en claro que la decisión tiene que ser a favor del aborto, que no podemos esperar más, no vamos a retroceder y vamos a avanzar y les vamos a arrancar el aborto legal de las manos. Creo que esta ley va a provocar más abortos porque cuando se naturaliza, el efecto es que provoque más abortos y esto lo vemos en los distintos países del mundo, en donde realmente es ley. Para poder seguir ganando derechos y que las mujeres dejen de morir en la clandestinidad. No se debe matar a una vida, o es un asesinato el aborto para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Que nadie los obliga a abortar, pero que tienen que dejar que la gente decida. Porque aunque lo prohíban, la gente sigue abortando, pues no pueden obligar a nadie a ser mamá ni a dar un bebé en adopción. Es un derecho, simplemente. Perfecto, gracias. Voces a favor y disidentes. Este proyecto plantea básicamente dos posturas: quienes consideran que se está vulnerando el derecho del niño por nacer y quienes consideran que este proyecto de ley salva la vida de las mujeres que tienen que recurrir a prácticas clandestinas. Pero mejor escuchemos la opinión de dos referentes con visiones contrapuestas. ¿Qué les va a cambiar a las mujeres si se aprueba este proyecto? Por sobre todas las cosas, que la ley de interrupción voluntaria del embarazo presentada por el Poder Ejecutivo despenaliza y legaliza el aborto. O sea, saca la sombra de la cárcel, porque aunque no todas las mujeres vayan a la cárcel, saber que pueden ir las aleja del hospital, les da miedo, ensombrece la sexualidad y la libertad, más allá de cuántas mujeres vayan a la cárcel. Y saca la posibilidad de la muerte. Por supuesto hay que asegurar que se cumplan los abortos seguros, pero en los países donde se legalizó el aborto, y no estamos hablando de otros contextos, sino de Uruguay, tiene 0 muerte por aborto. O sea, es una práctica que es segura, pero sí se hace en la legalidad, y que hoy la Argentina tiene un índice de 34 muertes que son todas evitables. Y más allá de las que suceden, las que además generan sombra de lo que te puede suceder. Entonces generan, como dice Vilma Ibarra, la Secretaría Legal y Técnica y autora del proyecto, muchísimo sufrimiento. Este es el punto central. Después hay otros ítems. ¿Por qué no quieren que se apruebe este proyecto de ley? Bueno, primero porque estamos a favor de la vida, de todas las vidas, y bueno, cuando hay un aborto sabemos que se termina la vida de un bebé y sabemos que tampoco es lo mejor para una mujer, ¿no? ¿Y cómo crees que se resuelve un embarazo no deseado? Bueno, nosotros hace 10 años presentamos un proyecto de ley que tenía que ver con la contención integral para la mujer embarazada, en donde justamente que no sea un causal, por ejemplo, su situación económica, problemas de salud, o hasta si hay algún tipo de abuso, que tenga la posibilidad de ser asesorada, contenida psicológicamente, y después que pueda dar en adopción a ese bebé. Lamentablemente ese proyecto de ley no lo quisieron tratar. Ahora presentaron uno que tiene que ver con los 1000 días, que estaría como buscando ese tipo de situación. No es lo mismo. Así que hay soluciones. ¿Cómo es el tema de la atención post-aborto? Bueno, eso es central, porque hoy en la Argentina existe la atención posaborto, está en el protocolo de interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud, pero en muchos casos no se cumple. ¿Por qué es tan importante? Porque en muchos casos un aborto se produce en la clandestinidad, a veces incluso con lo que pasaba antes, que era con perejil. De hecho, esto se recrudeció después del debate del 2018 porque aumentó el miedo de las mujeres a ir al hospital, o con otro método, con misoprostol,
pero todo lo que no llega a concretarse la intervención, están sangrando y tienen miedo de ir al hospital. Esto puede generar desde muertes hasta infecciones, también algo muy grave que es la infertilidad, porque que una mujer haya recurrido al aborto no quiere decir que no quiera ser madre en el futuro, y entonces es muy importante que no tenga miedo de ir al hospital y que sepa que tiene derecho a la atención posaborto. El hecho de que se apruebe una ley así es dejar de pensar a la mujer tutelada o incubadora para pensar en su derecho al goce. O sea, se incorpora el derecho al goce, algo de lo bueno que tanto has hablado en tus libros, ¿no? Yo creo que el derecho al aborto legal en la Argentina es el derecho que falta para la ciudadanía plena. Seguimos siendo ciudadanas de segunda. Y dentro de esa ciudadanía de segunda es que un varón hoy tiene sexo con una mujer, si es que ese es el encuentro sexual de dos personas, el varón se va, sea una pareja ocasional o no, y se olvida, disfruta y se olvida. La mujer se queda 27 días especulando a ver si le viene, si no le viene, y si le viene, si se acuerda el nombre, dónde está, con quién tiene que ir a abortar o no. A lo mejor no le pasa nada, pero la sombra del miedo es una sombra que sin lugar a dudas es el mayor inhibidor sexual de las mujeres junto con la violencia sexual. Entonces, el derecho al goce no tiene que ver con que va a ser gozoso abortar, sino con que la sombra de la cárcel, de la muerte, de la enfermedad, de la soledad, de la opresión o del maltrato, de la crueldad del maltrato médico, no va a estar en la cama. Entonces, es generar paridad de derechos sexuales y paridad, por supuesto, en el derecho al goce. ¿Y la penalización de la interrupción, de la práctica de interrupción del embarazo, pensás que es necesaria? Mira, es lo que hoy dice la ley. No hay mujer que esté presa por haberse realizado el aborto, con lo cual, instalar la legalización simplemente porque uno dice, yo no quiero, juzgar a ninguna mujer, digo desde lo personal, desde lo íntimo, yo no juzgo a una mujer que se haya realizado un aborto, pero sí, por ley, sí demostrar que esto no está bueno, que no está bien. Y muchas veces las leyes lo que marcan es justamente una posición moral de la sociedad frente a un hecho o a otro. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede en diputados y después en el Senado, recordándole a los diputados y a los senadores, sobre todo a los senadores que están representando al pueblo de sus provincias, que no es solamente según su conciencia, que tienen que, para eso han sido elegidos, para representar a la gente, y si no vamos a tener que movilizarnos los ciudadanos para tener otro tipo de representación. El proyecto IVE llega al recinto de la Cámara Alta con los votos muy parejos. Por eso, la expectativa está puesta en los 5 o 6 legisladores que todavía hoy permanecen indecisos. De ellos va a depender que este proyecto logre su sanción. ¿Por qué plantean la inconstitucionalidad? Porque ha habido distintas versiones, hablan de tratados internacionales y algunos de los países que han firmado esos tratados a los que también adhiere la Argentina lo único tienen que legalizado la interrupción voluntaria del embarazo. Lo único que obliga a un país es lo que el propio país se obliga. Y nuestro país se ha obligado, y esto es muy bueno, con los estándares más altos de protección para la vida desde el momento mismo de la concepción. ¿Escuchar? Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Estoy convencida de que es un derecho de las mujeres. Esta ley que hoy estamos debatiendo no obliga a nadie a abortar, absolutamente a nadie. La verdad es que son muchísimas, sumamente amplias. No sabemos efectivamente qué es lo que va a suceder al final de esta jornada histórica, pero sí tenemos muchas esperanzas de que finalmente la sociedad argentina entendió de que un proyecto de ley de estas características es necesario.
creo que no tengo autoridad como para privar a nadie de la vida, si no tengo autoridad para sancionar la pena de muerte que pueda castigar a un violador o a un asesino, mucho menos posibilidades tengo de sancionar una ley que quite la vida a una persona por nacer. La expectativa es que no sea ley, pero independientemente sea cual sea el resultado, sea a favor de lo que uno piensa o no coincida con lo que uno piensa, uno debe ser respetuoso de las decisiones de la mayoría y acatarlas. Los abortos se practican y se practican en clínicas privadas y me parece que la que no puede pagar es justamente la mujer que llega al servicio sanitario con otras complicaciones o complicaciones mayores. Entonces, en ese sentido, estamos cumpliendo también con los derechos humanos que se comprometió el Estado argentino en materia internacional. En el 2018, muchas de las críticas era que la única solución que se le daba a la mujer era la interrupción voluntaria del embarazo. Y hoy siento que con el proyecto de los 1000 días hay muchos celestes que quizás no acompañaron en el 2018 y esta normativa permite acompañar, porque también la mujer que decide llevar adelante un embarazo va a tener el acompañamiento del Estado. Yo creo que es un proyecto de carácter inoportuno porque bueno, nos divide afuera, nos divide adentro, nos divide políticamente, nos divide desde el punto de vista de las creencias religiosas. Y creo que nosotros necesitamos en el país otra cosa, tenemos que ver cómo finalmente todos podemos aportar, nos hacemos cargo de que hay muchas cosas que en política acá no se hicieron bien y como consecuencia de eso estamos pagando la consecuencia. Pero el desafío es juntarnos y entonces desde ese punto de vista creo que es un proyecto inoportuno porque nos sigue dividiendo y además las leyes hay que hacerse para que puedan ser aplicables y que realmente las leyes se puedan cumplir. Entonces yo me imagino si una ley se aprueba una parte está el 49% y el otro es el 51%, va a ser difícil poder aplicarla en la práctica y fundamentalmente cuando se trata de salvar vidas. Muy buenas tardes a todos y a todas, con la presencia de 67 señores y señoras senadoras y senadores. Se da comienzo a la sesión especial del día de la fecha. Responde ahora la consideración del orden del día de las comisiones de Banca de la Mujer, de Justicia y de Asuntos Penales y de Salud. Orden del día 716/20, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto. Pueden obligar a parir a una mujer cuando esa mujer no lo desea. ¿Cómo pueden sentir el derecho a decidir sobre el proyecto de vida de otra persona? ¿Cómo pueden permitir que una niña violada sea madre a los 11 años, señores senadores y señoras senadores? El hecho de las dos leyes conjuntas patentiza el error conceptual. Una ley, la de los 1000 días, forma en fila los niños deseados. Para ellos, programas sociales, leche, pañales. Otra ley forma en fila los niños no deseados, el basurero. Ninguna mujer entra empoderada a un centro de salud a hacerse un aborto. Muy por el contrario. Entra desesperada,
Si llega a esa instancia es porque muchas cosas fracasaron antes. Este proyecto maquilla el fracaso y el abandono como derechos, como maquillan muchas mujeres sus golpes. La objeción de conciencia. Estamos despenalizando el ser gestante, pero estamos penalizando a otro, a la ginecóloga, al ginecólogo, a los tetras, al enfermero o a la enfermera profesional. Una joven va a hacerse un aborto a una institución donde hay objeción de conciencia, se niegan y resulta que terminan, hasta el título pueden perder esos profesionales. El proyecto de la maternidad debe ser elegido, no puede ser impuesto, porque cuando lo imponemos, además de limitar el desarrollo de millones de mujeres y niñas, estamos interrumpiendo sus trayectorias educativas y laborales. En definitiva, estamos limitando el desarrollo de un país. Que este proyecto de ley tiene un defecto grave de técnica legislativa porque la vida no se interrumpe. Llamamos a este proyecto como lo deberíamos llamar. Acá no hay interrupción porque no se pausa. La vida no se rehabilita. Acá terminamos con la vida de alguien. Finalmente, hoy es el día en que vamos a votar y seguramente aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una de las deudas más importantes que tiene la democracia con las mujeres de nuestro país. Quiero preguntarle a mi iglesia, ¿no será hora de que hagamos una autocrítica? ¿No será hora de que nos preguntemos por qué tardamos tanto en entender la necesidad y la importancia de la educación sexual? ¿No es hora de preguntarnos por qué nuestras mujeres católicas abortan? Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Tras 12 horas de debate y una vigilia en la calle que no cesó en toda la madrugada, la interrupción voluntaria del embarazo es ley. Y también se aprobó el plan de los 1000 días que busca acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad que quieren maternar. Con este debate histórico cerramos el año legislativo y también terminamos nuestro programa, pero nos volvemos a encontrar en el 2021 con más Voz y Voto. Cuídense mucho. Chao.